Distinguidos miembros del jurado, hoy les presento un caso que trasciende los límites de lo legal y nos confronta con dilemas éticos y humanos profundos. El caso de Ana Milagros Estrada Ugarte. El grupo está conformado por López Flores César Raúl, Manrique Ventosilla Fabricio Arturo, Marcos Ijar Luciana Valentina, Sandoval Tecén Daniela Michelle y el que les habla en persona el doctor Mato Romero de Jesús Josué. En primer lugar, les hablaré sobre esta introducción del caso. Este expediente número 00533-2020-01801, tramitado ante el Corte Superior de Justicia de Lima, onceavo Juzgado Constitucional subespecializado y fechado con sentencia de 22 de febrero de 2021, su resolución número 6 se centra en una acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo en favor de Ana Estrada, una ciudadana peruana de 44 años a la fecha de la resolución del caso, que ha sido diagnosticada con polimiositis. Esta enfermedad autoinmune, degenerativa, incurable y progresiva ha avanzado hasta el punto de deteriorar irreparablemente sus capacidades motoras, manteniéndola en un estado de alta dependencia durante los últimos 12 meses de su vida. Ana Estrada se encuentra en una situación de sufrimiento constante y limitaciones extremas, requiriendo el uso continuo de un respirador artificial y asistencia para sus necesidades básicas, que ha experimentado complicaciones severas, incluyendo infecciones respiratorias que han requerido intubación, traqueostomía y gastrotomía. Ante este panorama, Ana Estrada ha tomado una decisión valiente y trascendental de ejercer su derecho a una muerte digna. Sin embargo, el artículo 112 del Código Penal peruano, que tipifica el delito de homicidio piadoso, se interpone en su camino, impidiendo que cualquier persona le asista en este proceso sin enfrentar consecuencias legales. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha recurrido a esta acción de amparo buscando que se declare inaplicable dicho artículo para el caso específico de Ana, argumentando que la prohibición del homicidio piadoso vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, tales como el derecho a la dignidad humana, el derecho a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos y fundamentalmente el derecho a la muerte digna, que consideramos una derivación de los derechos anteriores. Ana Estrada, en un acto de valentía y lucidez, ha recurrido a un blog y a diversos medios para expresar su deseo de tener control sobre su vida y su muerte, describiendo el deterioro continuo de su cuerpo y su anhelo de evitar un sufrimiento prolongado e innecesario. Y también es importante comprender que en este caso no busca despenalizar la eutanasia en abstracto, sino establecer un marco legal específico que permita a Ana Estrada y a otras personas en situaciones similares ejercer su derecho a una muerte digna con garantías y respeto por su autonomía. A lo largo de esta exposición analizaremos los fundamentos jurídicos y éticos humanos que sustentan esta demanda, buscando un equilibrio entre la protección de la vida, el respeto a la dignidad y la autonomía de las personas. Ahora hablaremos sobre la identificación de las partes. En primer lugar tenemos a la demandante, la Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor del Pueblo Walter Francisco Gutiérrez Gamacho. La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma del Estado peruano, encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos. En este caso, actúa en representación de Ana Estrada, buscando proteger sus derechos a la dignidad, autonomía y una muerte digna. Su intervención es importante para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de Ana Estrada. En segundo lugar, le encontramos a los demandados, que son el Ministerio de Salud, es el ente rector del sistema de salud en el Perú y responsable de garantizar el acceso a la salud y de regular las políticas sanitarias. Se le demanda debido a su competencia en la regulación de los procedimientos médicos y sanitarios relacionados con la eutanasia. También tenemos el Seguro Social de Salud, que también conocido como Salud, es la institución pública encargada de brindar servicios de salud a los trabajadores y pensionistas del sector formal. Se le demanda debido a su obligación de proporcionar servicios de salud a Ana Estrada y su capacidad para llevar a cabo el procedimiento de eutanasia en caso de que se autorice. También tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el responsable de velar por el respeto de los derechos fundamentales y de la administración de justicia.
ya que se le demanda debido a su rol en la aplicación de leyes que podrían impedir el acceso a la eutanasia, como el artículo 112 del Código Penal. Ya como tercer punto tenemos terceros intervinientes, que nos habla sobre la Pontificia Universidad Católica del Perú de la Clínica de Derecho Penal de su facultad. Participa como amicus curio, aportando un informe legal en favor de beneficiaria Ana Estrada. Su análisis se centra en la libertad del individuo frente a los abusos de poder, el rol del derecho penal en un Estado social y democrático, y la necesidad de proteger a la autonomía de la persona. También tenemos como puntos argumentarios grandes e importantes que son: la dignidad humana prohíbe al Estado instrumentalizar a las personas. Segundo punto, la autodeterminación es un límite al poder estatal. Y tercero, el consentimiento informado es esencial en el ámbito médico. También tenemos como otro punto importante la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, que nos habla sobre que esta sociedad se ha personado al proceso como amicus curiae, ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de los cuidados paliativos, ya que agrupa a profesionales de la medicina como médicos, enfermeros, psicológicos y trabajadores sociales, que se dedican a brindar calidad de vida y evitar el sufrimiento en pacientes con enfermedades limitantes o terminales. También hemos abordado puntos esenciales que son: es preciso tener presente la proporcionalidad entre la eficacia del tratamiento y el sufrimiento del paciente. Segundo, el consentimiento informado es fundamental. Tercero, la adecuación del esfuerzo terapéutico y la sedación paliativa son elementos importantes. Y como cuarto, la muerte digna no es sinónimo de eutanasia, sino que es congruente con la atención paliativa. Cada uno de estos aspectos es una perspectiva única y fundamental para la solución de este caso, que plantea interrogantes complejas sobre la vida, la dignidad y la autonomía. Ahora bien, hablaremos sobre las pretensiones centrales. Como pregunta fundamental, ¿qué busca la demandante en este caso? Es importante primero que comprendamos cuáles son las pretensiones centrales de la acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo en favor de Ana Estrada. Como puntos esenciales hemos abarcado en estos: la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, homicidio piadoso. El objetivo principal en este tribunal declara que el artículo 112 del Código Penal, que tipifica el homicidio piadoso, nos habla de que el acto de matar a un enfermo incurable movido por la compasión de otro no sea aplicable al caso específico de Ana Estrada, ya que detrás de esta justificación, de esta pretensión, que este artículo, tal como está redactado, impide de facto que Ana Estrada pueda ejercer su derecho a una muerte digna, y que cualquier persona que le asista en este proceso, incluso profesionales médicos, se vería expuesta a ser procesada penalmente. Por tanto, se busca proteger a terceros de posibles acciones legales al procurar un procedimiento médico de eutanasia para Ana Estrada. Como segundo punto tenemos reconocimiento judicial del derecho a la muerte digna. La demanda va más allá de la simple inaplicación de un artículo, ya que busca que este tribunal reconozca judicialmente el derecho a la muerte digna como un derecho fundamental autónomo, ya que este derecho, argumentando, se deriva de otros derechos constitucionales, ya reconocidos como la dignidad humana, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. Este reconocimiento implicaría que Ana Estrada tiene derecho inalienable a decidir sobre el final de su vida y acceder a un procedimiento que le permita poner fin a su sufrimiento en condiciones dignas y seguras, sin temor a sus represalias legales. Como tercer punto tenemos orden a de salud para ejecutar el procedimiento de eutanasia. En este caso, de que se reconozca el derecho a la muerte digna, solicitamos que se ordene de salud como la entidad responsable de la pretensión de servicios de salud a Ana Estrada, ya que respetar su decisión de poner fin a su vida y a proporcionarle el procedimiento médico necesario para llevar a cabo la eutanasia, ya que esto conllevaría detalles específicos como la conformación de una junta médica interdisciplinaria que evalúe exhaustivamente su caso, ya que elabora un plan de acción detallado para garantizar una muerte digna y que le brinde de todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias necesarias para hacer efectivo este derecho. Como cuarto punto tenemos orden al MINSA para validar el plan médico y emitir una directiva para casos similares.
Por último, se busca que se ordene al MINSA como rector del sector de salud a validar el plan médico elaborado por la Junta Médica de Salud. Además, solicitamos que el MINSA emita una directiva clara que regule el procedimiento de eutanasia para situaciones que sean análogas a la de Ana Estrada. El propósito de esta directiva es establecer un marco legal sanitario sólido que garantice el acceso a la eutanasia en casos específicos y bajo estrictas condiciones, asegurando que se respeten los derechos de los pacientes en situaciones similares y que se eviten abusos o interpretaciones erróneas. Ahora, como segundo punto, tenemos los derechos fundamentales y fundamentos fácticos. Derechos alegados. En este caso, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de amparo en favor de Ana Estrada, señalando la vulneración de varios derechos fundamentales. Primero, el derecho a la muerte digna, entendido como la posibilidad de decidir el final de la vida en condiciones de respeto y autonomía. Dos, la dignidad humana, el cual es el núcleo del orden constitucional, que exige que la persona no sea reducida a sufrimientos degradantes. Tercero, el libre desarrollo de la personalidad, el cual es la facultad de decidir sobre nuestro propio proyecto de vida, incluso sobre su final. Cuarto, una vida digna, que no basta con una mera existencia biológica, sino con condiciones que permitan vivir en calidad. Quinto, y por último, el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, el cual está vinculado al sufrimiento tanto físico como psicológico que vivió Ana y el cual describía como un infierno eterno. Ahora, respecto a los hechos relevantes, debemos tener en cuenta tres puntos importantes. Primero, la historia clínica, luego los testimonios personales y por último, las condiciones en las cuales Ana se encontraba al momento de realizar la demanda. Primero, con respecto a la historia clínica, debemos tener en cuenta que Ana Estrada fue diagnosticada con dermatomiositis a los 14 años. Luego, esta enfermedad evolucionó y fue polimiositis, lo cual era una enfermedad incurable y degenerativa. A raíz de ello, Ana desde muy joven enfrentó tratamientos invasivos, los cuales eran las biopsias, los corticoides, los inmunosupresores y además tuvo que estar hospitalizada por mucho tiempo. Ella, a raíz de los 20 años, perdió la movilidad y pasó a depender de una silla de ruedas. Más adelante tuvo que ahora depender de un respirador artificial, ya que ella no podía hacerlo de manera natural. Con el pasar del tiempo, su vida comenzó a transformarse de una dependencia total, ya que ahora no solo no podía movilizarse, ni tampoco respirar. Ahora tenía que depender de sondas o de tratamientos de traqueostomía o de un monitoreo constante en casa con respecto a su alimentación, ya que ahora ella ya no podía alimentarse por sí sola. Respecto a los testimonios personales, pues Ana tenía un blog en la cual demostraba que tenía mucha lucidez y una voluntad firme, las cuales ella exclamaba: mientras no tenga el poder de mi libertad, seguiré viviendo presa en un cuerpo que se deteriora cada minuto. Luego ella exclamó: esta búsqueda por la muerte se convirtió paradójicamente en una motivación para vivir. Estos testimonios muestran que ella no actuaba desde desesperación como lo alegaban, sino que ella tenía una convicción reflexiva y era consciente de lo que decía y lo que pedía. Ahora, con respecto a las condiciones que se encontraba Ana al momento de realizar la demanda, pues ella seguía usando el respirador artificial, ya que lo tenía que usar permanentemente. Además, ella solo contaba con unas pocas horas de autonomía diaria. Además, ella había perdido la intimidad y la privacidad por la atención médica que recibía constantemente. Luego, ella tenía la imposibilidad de autonomía en actividades diarias, como ya antes mencionado, al momento de alimentarse o simplemente moverse.
Además, ella también tenía un constante dolor físico y emocional. Además, esto era acompañado de una certeza que su cuerpo se deterioraba progresivamente e irreversiblemente. Bueno, continuando con la parte de mi exposición, me toca hablar sobre la postura del MINSA. El MINSA sostiene que en el artículo 112 del Código Penal, que sanciona el homicidio piadoso, sigue totalmente vigente y tiene que cumplirse sin excepción. Esta norma establece que causar la muerte de otra persona, incluso por motivos de compasión, es un delito. Por eso, el ministerio afirma que la eutanasia no es legal en el Perú, aunque provenga de un pedido personal del paciente o aunque exista un motivo humanitario atrás. Desde la perspectiva del MINSA, mientras que el Congreso no modifique este artículo, el Estado, los hospitales y los médicos están impedidos legalmente de participar en cualquier acto cuya finalidad sea provocar la muerte del paciente. En ese sentido, el Ministerio insiste que no puede autorizar, ordenar ni avalar procedimientos que contradigan el marco penal vigente. Su posición es firme. La ley está puesta, que marca los límites y que ningún funcionario o entidad pública puede actuar en contra de ella sin importar lo difícil o excepcional que sea el caso. Además, el MINSA explica que sus funciones están totalmente delimitadas por la ley. Eso significa que no puede crear protocolos, guías o directivas médicas sin una norma legal expresa que los respalde. Cuando se trata de temas delicados como la eutanasia, el ministerio sostiene que no basta con la voluntad del paciente y tampoco es suficiente en una orden judicial aislada. Para ellos, solo hay una ley específica, aprobada por el Congreso. Puede regular cómo, cuándo y quién podría intervenir en un proceso de ese tipo. Si el ministerio intentara crear un procedimiento sin base legal, estaría invadiendo funciones legislativas que pertenecen exclusivamente al Congreso. Por eso, el MINSA afirma que no puede crear un protocolo de eutanasia, ni siquiera para un caso extraordinario, como el de Ana Estrada, porque eso significaría actuar fuera de sus competencias. El MINSA también recuerda que su rol institucional es regular el sistema de salud en su conjunto, pensando en normas que sean generales, técnicas y aplicables a toda la población. Su función no es responder creando reglas que para un solo caso particular, si lo hiciera, estaría generando un trato diferente, lo cual podría considerarse desigual e injusto frente al resto de ciudadanos. Además, podría crear un precedente institucional que, según ellos, no sería adecuado. Por eso, desde su enfoque, intervenir directamente en un caso puntual como el de Ana Estrada sería convertir en un caso individual en una excepción normativa, algo que no está permitido dentro de la estructura legal del Estado. Y por eso reafirma que no puede diseñar ni aprobar reglas exclusivas para una sola paciente. Finalmente, el MINSA absorda un punto clave, que es la dignidad humana. El ministerio sostiene que la dignidad no depende de la salud física, del dolor o de la discapacidad. La dignidad es un valor inherente a toda persona y no se pierde bajo ninguna condición. Por ese motivo, por ellos, la dignidad no puede usarse como justificación para poner fin a la vida. ¿Por qué? Porque eso implicaría aceptar que algunas vidas, por estar marcadas por el sufrimiento o la discapacidad, valen menos que otras. Y eso chocaría con el principio de igualdad que el Estado debe garantizar. Desde su perspectiva institucional, el deber del Estado es proteger la vida siempre, incluso en situaciones de dolor extremo o deterioro o otras cosas más. Para ellos, la respuesta del sistema de salud debe dar cuidados, aliviar el sufrimiento, brindar soporte, pero nunca provocar la muerte en un paciente. En conclusión, para el MINSA, permitir la eutanasia abriría un camino peligroso, donde el valor de la vida dependería de criterios subjetivos del estado físico o de la percepción del propio paciente sobre su calidad de vida. Esto, según su postura, afectaría el principio de protección universal
que el Estado tiene como obligación y pondría en riesgo la igualdad ante las personas. Continuando con la exposición, ahora me corresponde explicar la postura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Salud dentro del caso de Ana Estrada. Estas entidades fueron demandadas junto con el MINSA y ambas presentaron argumentos constitucionales para explicar por qué, según ellas, no podían ejecutar el procedimiento de eutanasia solicitado. En primer lugar, el MINJUS plantea una sección por falta de legitimidad pasiva. Esto significa que ellos consideran que no debieron ser incluidos dentro de la demanda porque no tienen un rol directo en la atención de Ana Estrada, ni tampoco participarían en la ejecución del procedimiento de eutanasia. Ellos no emiten protocolos médicos, no prestan servicios de salud y no intervinieron en los hechos previos. Por eso sostienen que su presencia en el proceso es un error. En segundo lugar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfatiza un punto clave. El juez no puede legislar. Según su argumento, la demanda no solo pide aplicar el artículo 112 del Código Penal, sino que también que el juez ordene crear protocolos médicos, plazos, juntas médicas y procedimientos administrativos concretos. Para el MINJUS, esto equivale a que el juez cree una norma, lo cual excede sus competencias, porque en el Perú hacer leyes es un trabajo netamente del Congreso. En tercer lugar, el MINJUS realiza una comparación con otros países, especialmente con Colombia y algunos países europeos. Explica que en estos contextos, aunque hubo sentencias judiciales reconociendo la muerte digna, el derecho solo pudo ejercerse realmente cuando los parlamentos aprobaron leyes específicas que establecieron que debía regularse la eutanasia. Es decir, que primero hubo un reconocimiento judicial, pero después se dictó la legislación que detallaba procedimientos, garantías y responsabilidades y límites. Por eso, la conclusión del MINJUS es que, aunque la situación de Ana es dramática y humana, no existe un marco normativo que permita ejecutar lo que ella solicita. En su opinión, el juez no puede reemplazar al Congreso y, por tanto, antes de actuar, debe existir una ley expresa que regule la eutanasia. Ahora paso a explicar la postura de salud. El salud permite, el salud parte de un principio fundamental en derecho administrativo, el principio de legalidad. Esto significa que, a diferencia de una persona particular, una entidad pública solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. Por lo tanto, el salud argumenta que si no existe una ley o norma que regule la eutanasia, ellos no pueden realizarla. Además, el salud explica que no puede emitir los protocolos médicos por sí mismo. Eh, Prácticamente Salud argumenta que si no existe una ley o una norma técnica que habilite la eutanasia, ellos no pueden crear por su cuenta un procedimiento de esa naturaleza. Explican que en el sistema de salud peruano los protocolos médicos no se inventan caso por caso, sino que deben basarse en normas técnicas emitidas por el MINSA, porque el MINSA es el ente rector de la Política Nacional de Salud. En ese sentido, Salud señala que actualmente no existe ninguna guía, protocolo, directiva o lineamiento que regule la eutanasia en el Perú. Y sin esa base normativa, cualquier profesional o institución que intente ejecutar un procedimiento así estaría actuando fuera de la ley, lo que vulneraría el principio de legalidad administrativa. Además, Salud recuerda que su rol está subordinado al Ministerio de Salud, que es quien aprueba las normas técnicas y los lineamientos médicos. Ellos no pueden tomar decisiones autónomas en temas tan delicados como la eutanasia. Y como el MINSA tampoco puede emitir una norma si no existe una ley del Congreso que lo respalde, Salud concluye que legalmente es imposible que ellos elaboren un protocolo o ejecuten la eutanasia solicitada por Ana. Finalmente, Salud reconoce el sufrimiento de Ana y la complejidad humana del caso, pero insiste en que no pueden actuar sin un marco legal previo, porque las entidades públicas están obligadas a respetar la ley incluso cuando exista un periodo legítimo o humanitario. En conclusión, tanto el MINJUS como el de Salud presentan argumentos coincidentes. Ambas instituciones afirman que la eutanasia no puede ejecutarse directamente desde una sentencia judicial porque eso implicaría que las entidades actúen sin base legal y que el juez asuma una función que corresponde al Congreso. Por eso ambas señalan que antes de poder ejecutar un procedimiento de eutanasia debe existir una ley aprobada por el Congreso que lo regule y establezca el protocolo médico correspondiente. De esta manera, ambas entidades reconocen el sufrimiento de Ana, pero sostienen que en un Estado de Derecho, las instituciones públicas solo pueden actuar cuando existe un marco normativo claro que las faculte expresamente. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición.
Bueno, profesor, ahora vamos avanzando con el análisis constitucional del caso. Como primer punto nos preguntamos, ¿puede derivarse el derecho a la muerte digna del principio de dignidad humana? Como grupo hemos coincidido que sí, dado que esto implica que cada persona tiene autonomía para decidir sobre su vida, especialmente cuando enfrenta un sufrimiento irreversible. El Estado no puede obligar a prolongar un dolor el cual una persona rechaza de manera libre y consciente. Ahora, como segundo punto nos preguntamos, ¿es legítimo aplicar control difuso para inaplicar el artículo 112 en un caso en concreto? Bueno, como grupo coincidimos en que sí es legítimo. Dado que es constitucional que el juez aplique control difuso cuando una norma vulnera derechos fundamentales. En este caso, la aplicación estricta del artículo 112 impedía garantizar la dignidad y la autonomía de Ana Estrada, por lo que el juez inaplicó solamente para su situación en concreto. Ahora, como tercer punto nos preguntamos, ¿hasta dónde puede llegar el juez frente a la omisión legislativa? Bueno, el juez puede identificar que el Congreso no ha legislado sobre un tema que afecta a derechos fundamentales y puede emitir decisiones excepcionales para proteger a la persona. Sin embargo, no puede sustituir al Congreso ni generar una ley solo para el caso. Pasamos al cuarto punto. Bueno, profesor, como cuarto punto nos preguntamos, ¿es un precedente para nuevos derechos? Y sí, el caso sí funciona como precedente, dado que en ciertos contextos la autonomía y la dignidad pueden justificar una excepción a la protección. Ojo, eso no crea un derecho a la eutanasia, pero sí influye en futuros casos y presiona al Congreso a legislar. Y como quinto punto tenemos las implicancias de la sentencia. Bueno, en el sistema de salud se obliga a crear protocolos y respetar decisiones informadas del paciente. En el derecho penal se abre el debate para actualizar el artículo 112 y distinguir entre proteger la vida e imponerla. En la bioética se refuerza la autonomía y se plantea si la medicina solo debe curar o también acompañar a morir dignamente. Ahora sí estamos llegando a la parte final de la exposición, lo cual nos hace pensar que el caso de Ana Estrada no solo puso a prueba nuestros marcos jurídicos, sino también nuestra comprensión más profunda de la dignidad humana. Como pueden ver en la parte de aquí arriba nos preguntamos, ¿puede el Estado obligar a vivir a quien ha decidido morir dignamente? Esta respuesta marcará el futuro de los derechos fundamentales en el Perú. Y bueno, como grupo también hemos desarrollado algunas conclusiones. Como primera tenemos que el derecho a la muerte digna es una expresión del principio de dignidad humana, especialmente cuando el sufrimiento es irreversible, consciente y la persona lo decide libremente. También concluimos que en el artículo 112 del Código Penal aplicado de manera rígida puede resultar inconstitucional porque impidió el ejercicio de derechos como la autonomía personal. Y cerrando, que el juez constitucional puede aplicar control difuso, pero debe actuar con prudencia, pues la regulación general corresponde al Congreso. Con eso estaríamos concluyendo nuestra exposición y bueno, muchísimas gracias.